Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy le damos la bienvenida a Lieneke Scholl, directora independiente de empresas y experta en dirección comercial, innovación y transformación digital. Lieneke tiene experiencia tanto en el sector privado como público. Se formó en IBM y luego en Microsoft Perú, donde se desempeñó en cargos comerciales, regionales y llegó a la gerencia general. Fue ministra de la Producción, responsable también del gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú y consultora del BID. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima con un MBA del Adolfo Ibáñez. Tenemos en común ser mentoras de Endeavor Perú. Lieneke, de verdad que es un lujo poder conversar contigo hoy día. Bienvenida. No, gracias, Pati. Para mí es un privilegio estar en este espacio contigo y poder compartir experiencias. Qué bueno, qué bueno. Lieneke, ¿qué significó para ti llegar a la gerencia general de una empresa top tech como lo es Microsoft y a qué atribuyes el secreto de tu éxito? Y sobre todo, también me gustaría escuchar cuál fue el desafío más grande que enfrentaste en tu carrera. Bueno, para mí fue un objetivo cumplido, ¿no? A lo largo de mi carrera siempre me he puesto hitos y siempre seguir creciendo, ¿no? Y ahí lo más importante es cuando te fijas un horizonte, ¿qué necesitas para llegar ahí? ¿No? Tienes que capacitarte, tienes que demostrar que eres buena en el trabajo que estás haciendo, hacer tu roadmap de carrera, ¿no? Y era uno de mis objetivos y me sentí realmente muy, muy orgullosa de haberlo logrado. El reto más grande te diría que el sector de tecnología, pues hace 15 años, era mayoritariamente hombre, ¿no? Y creo que ahí había que demostrar el doble, ¿no? Que efectivamente, pues, si eres una persona que puede cumplir con los objetivos, que puede tener un buen relacionamiento con el mercado, con la gente, inspirar y llegar a estos objetivos que te digo de manera con excelencia, te diría yo, ¿no? Entonces, costaba un poquito más de trabajo el hecho de ser mujer en esta industria en ese momento, ¿no? Ya, pero igual lo lograste y te ganaste el respeto de todos y te fue muy bien, ¿no? Así que felicitaciones al sobreponerte de estos desafíos que son bastante comunes, según lo que he escuchado a varias mujeres CEOs comentar. Ahora, en un momento de tu carrera pasaste del sector privado al sector público y asumiste diversos cargos de gran responsabilidad. ¿Cuál fue tu motivación de hacer este cambio? Y además también acá me imagino que tuviste un gran aprendizaje. ¿Cuál fue ese aprendizaje? ¿Qué te llevaste de trabajar en el sector público? A ver, primero, ¿por qué me animo a entrar a trabajar en el sector público? Yo ya había hecho una carrera a lo largo de mi vida en la industria de tecnología. Llegó el momento ya en Microsoft o me iba a una nueva posición fuera del Perú o me quedaba en el Perú. Y no fue tan fácil tomar la decisión, ¿no? Pero de verdad que yo amo a mi país y dije, no, vamos a seguir acá y vamos a ver cómo podemos aportar y generar impacto en el Perú. Y se dio coincidentemente en ese momento que me contacta nuestra querida amiga Toti Graham en su momento, que la quiero mucho y es mi role model. Sí. Linda. Siempre le dije que cuando sea grande quería ser como ella. Sí. Y me propuso entrar al gobierno, porque ella estaba en ese momento apoyando en la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico y me dijo si me interesaba. Y en ese momento, una señal en mi vida, ¿no? Digo, ¿por qué no? Mis hijos ya trabajando los mayores, el menor por terminar su carrera, mi marido y yo ya con una carrera plena desarrollada. Es el momento, ¿no? Era una señal y me fui al gobierno. Y de verdad que me sorprendí gratamente la calidad de profesionales que te encuentras ahí. Dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer, no? Con mi experiencia del privado en el público. Y al contrario, o sea, como vienes con una mentalidad del privado,
llegas y tratas de hacer, de cambiar las cosas o de hacer entender a la gente con la que estás trabajando que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Te doy un ejemplo, ¿no? En su Ujú. momento, pues me dicen, yo llego y digo, bueno, ¿cómo utilizamos nube? No, Línea, que no se puede utilizar nube. ¿Pero por qué no se puede? Porque no, nadie dice que podemos, Ujú. pero tampoco dice que no podemos. No, tampoco. Bueno, pues hagamos lineamientos del uso de nube en el gobierno. Uy, Línea, que eso va a demorar como un año, porque tienes que mandar el oficio a las entidades que están relacionadas, oficio va, oficio viene, y le digo, bien fácil, tengamos una reunión con todos, hagamos una mesa de trabajo y veamos de avanzar con este tema. Y efectivamente así lo hicimos y lo sacamos en 3 meses y medio, Wow. ¿no? Y muestras un poquito cómo la agilidad y el venir con un modelo mental diferente, puedes hacer las cosas y puedes hacerlas bien. Y te encuentras, como te dije, con profesionales espectaculares ahí que te apoyan en llevar estos proyectos adelante, que saben y entienden que perfectamente va a generar impacto. Te quería preguntar porque yo he tenido candidatos que les preocupaba mucho ingresar al sector público porque decían, no, después es muy difícil regresar al mundo corporativo, al sector privado. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Yo me retiro, yo salgo del gobierno luego que renuncia a PPK. Ujú. Y dije y pensé lo mismo, ¿qué hago ahora? ¿No me recoloco? Me dedico a directorios porque mi plan de carrera, como te dije al inicio, pues yo hice mi horizonte, ¿no? Y mi retiro, al igual que el de Toti, directorios. Ujú. Entonces, en ese momento, pues empecé por cosas de la vida en directorios, luego me recoloqué, pero te voy a decir que al contrario, eso fue un valor agregado a mi experiencia en gobierno, para Así los es. diferentes directorios o la posición que obtuve también en mi recolocación, era un punto a favor más en mi experiencia. Y de verdad que sí, porque es muy diferente tratar con el gobierno desde el lado del proveedor, por ejemplo, a Ujú. estar y trabajar dentro del gobierno. La experiencia que te da es única, ¿no? Y para mí fue un paso lindo, ¿no? Ujú. Porque logré hacer ciertas cosas, en algún momento regresaré, quién sabe, Ujú. pero te da una experiencia adicional que así nomás no puedes obtener, ¿no? Sí, y sabes que no es una dualidad que sea común. O sea, normalmente la gente es del sector corporativo o del sector público y es algo, creo yo, que aporta, como bien dices, porque te da una mirada, te da contactos, te da simplemente el beneficio de haber hecho las dos cosas y haber experimentado el trabajo de ambos lados. Entonces yo coincido que es un definite plus, o sea, un plus importante. Ahora, Totalmente de acuerdo, Patti. Tanto de ida como de vuelta, ¿no? O sea, ujú, la ujú, experiencia que puedes traer del privado al público y la experiencia que puedes traer del público al privado se complementa perfectamente. sí. Ahora, hablemos de la fluidez digital. ¿Qué significa para ti ser un profesional con fluidez digital? ¿Cuál es la actitud de este profesional? ¿Qué se espera de él o de ella? Mira, yo te diría que no se espera una persona que sea un técnico, que conozca el tema de tecnología. Yo diría más bien es que entienda lo que la tecnología nos ofrece y cómo eso puede ayudar en cada uno de los roles que tenemos nosotros. No necesariamente vas a ser tú el que desarrolla la aplicación, pero en el rol en el que estés, en la empresa en la que estés, puedes identificar oportunidades de eficiencias, de productividad, de llegar mejor al mercado si usaras la tecnología. Ujú. Pero si no conoces qué está disponible, no va a haber esa fluidez. Así es. Entonces, sí tenemos que estar educados en lo que la tecnología puede ofrecer y Ujú. con eso tratar de trasladarlo a cualquier rol que estés haciendo dentro de tu carrera profesional, ¿no? Y definitivamente la tecnología se aplica en todo, en todo. Así es. Y de hecho, o sea, el sector tecnológico está pasando por muchos cambios. Por un lado, el mercado exige más profesionales tecnológicos, pero por otro, las top tech están llevando a cabo despidos masivos que podrían resultar muy disuasivos para el profesional en tecnología. ¿Cuál es tu visión del campo laboral en el sector tecnología?
A ver, dado que la tecnología evoluciona y cambia rápido, también los roles dentro del sector tecnológico cambian cada vez Ujú, más, ¿no? Hace ujú. 15, 20 años, pues el ingeniero de sistemas era fundamental en tu organización. Hoy eso cambió y hay muchas herramientas que te permiten manejar tu infraestructura de manera automática. Ujú. En cambio, ahora el profesional que más, de los más, que más están requiriendo el día de hoy son aquellos, pues, expertos en datos, ¿no? Ujú. Los científicos de datos, dado que la información hoy pues es lo que era el petróleo en su momento. Con Así es. información puedes hacer muchas cosas, tomar muchas decisiones, cambiar estrategias en la medida que entiendas bien tu organización, tu mercado, tus clientes, todos tus stakeholders. Ujú. Entonces yo lo veo como evolución. Van a ir Sí. cambiando los requerimientos alrededor del conocimiento que tengas en tecnología. Pero lo que Ujú. sí es fundamental es que, así como todos hoy en día, todo el mundo tiene que saber inglés, todo el mundo tiene que entender de tecnología, ¿no? Ujú, ujú. O sea, tú lo ves como un sector que va a seguir evolucionando, que va a seguir cambiando, que los perfiles van a ir eh, perfilándose, por decirlo de alguna manera, hacia las nuevas tendencias que se dan y hay que estar pues actualizados. Pero yo tengo esta idea, viene que no sé, tú qué piensas, que por más que seas tecnológico, o sea, tienes que tener esa base del negocio, de las humanidades también, porque el científico de datos tiene que poder procesar esos datos con un contexto, pensando en el cliente, pensando en el consumidor, pensando en lo que necesitan las diversas áreas, en fin. Entonces sí creo que en el futuro de la tecnología, a medida que tanto los de humanidades se conviertan, tengan esa fluidez digital de la cual estábamos hablando, como los tecnológicos también tengan esa visión más amplia, los perfiles se van a potenciar muchísimo. Definitivamente, Patti. Tiene que ser un complemento de ambos mundos, si quieres verlo así, ¿no? El técnico, el que llamábamos en su momento nerd, que solamente está metido en tecnología, tiene que entender qué pasa a su alrededor, si no lo que vaya a entregarte no Ujú. va a ser lo que espera el mercado, ¿no? O lo que Sí. esperan los clientes, o lo que esperan los diferentes stakeholders. Y desde el otro lado, también el stakeholder, si no entiende qué beneficios le puede traer la tecnología, ese complemento no va a darse. Entonces, Ujú. el perfil perfecto hoy es aquel que combina los dos mundos. Y en qué balance, ¿no? Puedes Ujú. tener la parte de tecnología en un 80% y en un 20%, por ejemplo, toda la parte soft de entendimiento Ujú. de mercado, de entendimiento de cliente, porque estás más hacia el lado de implementar una solución tecnológica. Pero desde el otro lado, podrías tener ese balance 80-20, donde Ujú. entiendes tu mercado, entiendes a tus clientes, pero necesitas entender que existe en tecnología para poder transmitir qué es lo que necesitas y cómo utilizarías las diferentes herramientas que hoy están disponibles, ¿no? Ujú. 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 Entonces va a haber un balance, pero dependiendo hacia dónde uno se focalice, dónde vas a tener más de uno que de otro. Pero los dos tienen que estar ahí totalmente. Sí. Bien, que hablemos del trabajo remoto. No la vez pasada, pero hace un año o dos estuve escuchando a un CEO de una de estas plataformas virtuales que contrata freelancers tecnológicos, ¿no? Pero top para proyectos en grandes empresas, en las Fortune 500. Y él decía, ¿no? De que ellos tenían muchas personas, muchos profesionales con extensa experiencia en empresas top que habían decidido hacer trabajo remoto y que en este camino habían encontrado de que algunos podían estar trabajando el 65% de lo que trabajaban antes en el mundo corporativo, eh, ganando ahora a través de estas plataformas igual o más de lo que ganaban antes. Y que el resto del tiempo, cuando no están produciendo, trabajando en las plataformas, en los proyectos que estas plataformas les ofrecen, ahora tenían disponibilidad para realmente actualizarse, llevar cursos y me parecía magnífico, ¿no? Estas bondades de esta nueva manera de trabajar que, bueno, no es tan nueva, ya tiene
muchos años, algunas de estas empresas tienen muchos años, pero me pareció magnífico. ¿Cuál es tu experiencia con ese tipo de trabajo remoto o por destajo en tecnología? Pensando en las empresas donde tú quizás has participado o estás participando en rol de directora, ¿se está dando? ¿Cómo lo ves? ¿Contratan a profesionales en tecnología que trabajan por proyectos? Cuéntame un poquito. A ver, sí, dependiendo de los proyectos, ya no necesariamente pues tienes la batería de programadores en tu organización, porque son ciclos, ¿no? En que necesitas uno u otro perfil. Entonces sí son requeridos y normalmente no lo haces directamente con la persona, sino contratas un tercero que te dé ciertos servicios de algún requerimiento específico para algún proyecto, ¿ok? Ujú, Entonces, sí se da para estos chicos o las personas que tú comentas, pues también es muy rico porque pueden participar en diferentes proyectos, pueden participar en diferentes industrias a través de estos terceros que uno contrata para trabajos específicos dentro de un proyecto, ujú, ¿no? ujú, Pero si tú me preguntas, eh, para mí tiene que ser un tema híbrido, porque lo hablamos hace un ratito, el tema de personas, el tema cultural, yo creo que es fundamental también. Entonces, de ujú, alguna manera, tienes que integrar a estas personas a tu organización para que te entiendan también, ¿no? Sepas hacia dónde vas, sepas el sentimiento, el propósito, ujú, y puedan conectar un poco más. Entonces, mi recomendación sería, tiene que ser híbrido. La parte presencial y contacto con personas es ujú, fundamental. ujú, Entonces, si bien es cierto al inicio de una carrera, los chicos, pues que ese 65% lo dedican a dar servicios de tecnología, programación, desarrolladores, en fin, y el otro 35% a capacitarse, qué bien, pero va a llegar un momento dado en que necesitan conectar, ujú, ujú. ¿no? Sí. Y entrar en un espacio donde puedas hacer ese networking, conocer gente, entender lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí, también eso, o sea, el otro lado de la tortilla es que las mismas empresas están viendo, sobre todo en los países más avanzados, donde contratan quizás a estos profesionales eh, freelance, están viendo cómo hacemos para efectivamente hacer lo que tú dices, traerlos, o sea, que se empapen más con la cultura, cómo los incorporamos como, no como empleados directos, pero sí que se sientan, ¿no? Como si lo fueran. Entonces sé que están lidiando con tratando de ver, ¿no?, qué estrategias funcionan mejor para que se sientan más incorporados a las mismas empresas. Ahora, Eso es cierto. hace poco, Liene, que escuché alguien de Coursera decir que el fundador de Coursera, uno de los fundadores, decía que la inteligencia artificial es como la electricidad, ¿no? Antes hablamos del tema tecnológico que era como el petróleo. Ellos decían que la inteligencia artificial es como la electricidad y que va a estar presente en todos lados, en el software de cada producto o app que utilicemos. Y yo coincido con esa observación, con esa apreciación. ¿Qué quiere decir esto? Si estás de acuerdo o no lo sé, me comentas, pero ¿qué quiere decir esto para el profesional común y corriente, sobre todo en cuanto al impacto de su desarrollo profesional? O sea, si la AI va a estar omnipresente, ¿qué tengo que hacer yo hoy día para no desfasarme? De hecho, va a estar presente y va a ser, como dices tú, como la electricidad. Y lo estás viendo cada vez más, ¿no? El anuncio que hizo Google hace poco, tienes a Bing también. Eh, si bien es cierto, va a estar ahí, uno tiene que seguir manteniendo su esencia, Ujú, ¿no? Y esa esencia no necesariamente la va a tener la inteligencia artificial. ujú, Hoy tienes los profesionales que están desarrollando y enseñándole y ven cómo le enseñan a esta inteligencia artificial para que aprenda, pero no necesariamente es diverso, ¿no? Que tiene todos los sentimientos y todas las culturas, ujú, que eso también es fundamental en el momento de, de compartir, de entregar información para que ujú, esta máquina
siga aprendiendo. Ujú, Y a mí lo que me preocupa es que perdamos nuestra esencia. O sea, ujú. los profesionales, a pesar de que tienes la respuesta a través de cualquier aplicación tipo el ChatGPT, tienen que hacer el esfuerzo de buscar la respuesta por sí mismos, porque si no va a pasar lo que nos pasa ahora. Usamos tanto la computadora con el teclado para escribir que cuando uno escribe, la letra le sale horrible y se le cansa la mano. Ujú. Sí. Entonces, sí, entonces si vas a dejar que alguien piense por ti, también es un músculo el cerebro y hay que hacerlo funcionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo lo utilizamos Sí, y sí, no depender de la inteligencia artificial, porque al final nosotros nos vamos a ir quedando vacíos, ¿no? sí. Tenemos que poner de nuestra parte y tomarlo como una herramienta que nos ayuda y es Sí, buena, y es en muy- algunos casos va a ser fundamental, pero sí, también tenemos que poner nuestra esencia, ¿no? claro, porque el beneficio para muchas empresas y hasta empleados que lo están usando es que están siendo más productivos y eso le encanta a todo el mundo. Pero yo sí, por ejemplo, estaba escribiendo un artículo eh, y llegué al final y decía, ¿cómo redondeo la idea? ¿Cómo digo todo lo que he dicho en el artículo en un párrafo para cerrar de manera más contundente? Sentía que mi conclusión estaba un poco fofa. Y después de estar ahí dándole media hora dije, ay, le voy a preguntar a ChatGPT. Y total, le puse mi artículo y le dije, ¿cómo? O sea, eh, ¿cómo concluirías este artículo? Y me escribió un párrafo que dije, wow, genial. Entonces edité un poco el párrafo final y ya, sellado, pero en cuestión de segundos. Entonces, yo sí creo, escribo, soy autora de algunos libros, entonces sí valoro mucho lo que tú estás comentando, ¿no? El no perder nuestra esencia, nuestra autenticidad, pero sí siento que es un excelente complemento, que por ejemplo me sacó de ese apuro que ya había perdido como media hora dándole 1000 vueltas y no encontraba el foco y me ayudó muchísimo. Entonces es como que algo lindo, pero un poco peligroso a la vez, ¿no? Este, Totalmente. Y tú misma has dado el ejemplo. Tú no le pediste que te escriba el artículo. El artículo lo escribiste tú. ajá, Te ayudó con la conclusión. Pero sí. podrías haberle dicho, escríbeme un Escríbeme, artículo ¿sí? que tenga esto y te aseguro que te lo iba a dar. Sí, pero El ¿sabes tema qué? está, el tema está en nosotros ahí. Claro, Tenemos que trabajarlo nosotros y pides ayuda, perfecto. sí, quizás son paradigmas, ¿no? Que tienes que ser auténtica, ¿no? Y no sé, quizás esa idea va a ir evolucionando con el tiempo a medida que esto se mete más en nuestras vidas, pero por ahora, no sé, me da un poco de miedo poner Sí, mi nombre en algo que yo no he escrito, ¿no? O sea, este, hay un tema de integridad de mucha gente que no necesariamente está, ¿no? Entonces puede aprovechar de eso. Y eso sí, es lo que sí, no está bien. sí. Eso es lo que Bueno, no está bien. sí. Ahora, hablemos de las habilidades que se están buscando hoy en día. El World Economic Forum, en su último reporte sobre los trabajos, dice que la competencia más valorada, la que más crecimiento o expectativa está generando entre las empresas es el pensamiento analítico, seguido por el pensamiento creativo. Son como que las dos partes del cerebro que se requieren pues de un profesional cada vez más completo hoy en día. Por supuesto que también valoran la resiliencia, la agilidad, la motivación, el autoconocimiento, todo el tema de la curiosidad y el aprendizaje de por vida, que son habilidades que venimos ya escuchando desde hace algunos años. Pero me interesaba saber qué es lo primero que tú buscas en un candidato cuando lo entrevistas y por qué. Es una pregunta bien abierta, no me estoy refiriendo a un puesto en particular, que quizás sería más justo plantear la pregunta así, pero en general, ¿qué buscas tú en un candidato cuando lo entrevistas y estás pensando en el futuro, en lo que se exige hoy en día? Mira, no me vas a creer, pero eso lo vengo haciendo en los últimos 15 años. Ujú. Cuando ya llega a mí la entrevista con el candidato, ya se confirmó que tiene las competencias, el conocimiento, la habilidad para seguir aprendiendo, en fin. Yo busco que conecte con la gente, que conecte con el equipo,
que sea parte de un equipo integral que se soporte y que trabaje en conjunto, ¿no? Que Ujú, tenga empatía, ujú, que escuche, ¿no? ujú, Todas esas habilidades que llamamos soft en su momento, ujú, me parece fundamental, ujú, porque puede ser una persona muy creativa, con súper aptitudes, conocer mucho del tema, pero si la persona no se va a integrar a un grupo de trabajo, no va a aportar, no va a sumar. ujú, Entonces, a lo que tú mencionaste, yo le sumaría el tema de empatía, de conexión, de trabajar en equipo, de aplaudir los éxitos del resto. Yo creo que esa parte es fundamental para armar un equipo sólido ujú. en cualquier organización, ¿no? Sí, sí. Siempre es importante ver el tema de encaje cultural, encaje con el equipo, porque mucha gente puede hacer el trabajo y lo quiere hacer, pero de pronto cuando entra a un nuevo puesto siente como que no encaja, ¿no? Como que le está costando trabajo adaptarse a una nueva cultura y muchas veces ese es fruto de algunos fracasos en las contrataciones, ¿no? Que la persona no encaja con esa parte cultural o de trabajo en equipo, por decirlo de alguna manera. Eh, ya vamos cerrando, Lieneke, y quería hacerte una última pregunta. Hace algún tiempo se está hablando del skills-based hiring o el contratar en base a competencias y habilidades por encima, por sobre lo que pueda tener la persona en términos de experiencia o de haber trabajado en una empresa puntualmente o el grado universitario. Y creo que es no quiero decir un error, pero es la manera como muchas empresas contrataban, ¿no? ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué grado universitario tienes? ¿En qué empresa has trabajado antes? Y ahora se están enfocando más en lo que puedes hacer, qué puedes traer a la mesa. Este, y quieren resultados evidentemente más rápido. ¿A qué atribuyes este cambio y con cuál de los dos esquemas te quedas? A ver, empezaré por la segunda parte. Yo me quedo por el segundo, ¿no? Ujú, No necesariamente el grado o el título que has sacado te dice, pues, si puedes aportar o no en un rol específico dentro de una organización. ujú, Eh, Hay muchas personas que no tienen acceso a una educación superior y no por eso son personas que puedan optar por tener una buena posición en alguna empresa. Pueden llevar algún curso técnico, pueden ser autodidactas y haber demostrado fehacientemente que lo que están haciendo lo hacen bien y tienen pues estos skills que hemos hablado. ¿Por qué no contratarlos, no? O sea, Pati, hace 10 15 años llegaba un currículum y si no había estudiado en la universidad, ya simplemente ni siquiera los entrevistabas, así es. ¿no? Ahora, 5 o 6 años atrás, un MBA, Ujú, ¿no? ujú, Pero ahora no necesariamente, ¿no? Ahora sí te basas, más que te basas, es una parte importante de la educación, pero la experiencia inclusive tiene aún más peso. ujú. ¿Por qué? Porque es como que es plug and play, ¿no? O sea, ya tiene experiencia, está haciendo lo que yo necesito que haga para mi organización, cumple con todos los requerimientos, tiene los skills o la empatía necesaria para el equipo. Y la parte de educación, pues puedo complementarla yo como organización si es que la requiero, o puedo Ujú. darle las facilidades para que termine alguna carrera o una maestría mientras está la persona conmigo. Hay muchas opciones Sí, adicionales, sí. pero yo creo que en la medida que han empezado las startups, los autodidactas, y se ha visto que efectivamente son personas que son muy hábiles, en ese momento se abrió el mercado laboral también, ¿no? Ujú, ujú. Sí, porque además si contratas gente de la misma universidad, de todo lo mismo, terminas con personas que son muy como tú y toda esa diversidad de ideas se puede limitar, ¿no? Entonces yo sí creo fehacientemente que sí es importante haber aprendido y si es en un sitio formal, en buena hora, te aporta mucho a cómo piensas y todo lo demás, pero sí me preocupa mucho que solo
se pueda estar contratando porque fue a esta universidad o a otra universidad, porque creo que no es una situación donde todos ganan, ¿no? Y yo tengo una anécdota ahí, Pati, cuando yo estuve en Microsoft, había un chico que entró como practicante que estaba estudiando y haciendo su carrera, ¿no? Estudiando su carrera. Por uno u otro motivo, este chico empezó a avanzar en posiciones, pero no terminó la carrera. Uh-huh. Cuando llegó el momento de darle un puesto de peso, de importancia, Microsoft me dice, yo lo iba a promocionar, me dice, no ha terminado la carrera. Tuve que negociar, Uh-huh. pero al final aceptaron, porque Claro. había demostrado a lo largo de los años que era la persona adecuada para esa posición. Claro que sí. ¿No? Pero en su momento era, oye, pero no tiene el cartón, pero mira, tiene la experiencia, está con nosotros 8 años y ha demostrado, ¿no? Claro, y ahora, sobre todo en el sector tecnológico, con todas estas diplomas que puedes conseguir online, participar en hackathons, en cosas, crear proyectos, estar tan activo que te da tanta experiencia. Una vez conversé con un joven que había entrado no me acuerdo si era Amazon, creo que era Amazon. Y yo le dije, ¿qué crees que fue el factor que hizo que se incline la balanza hacia ti? Me dijo que me haya metido a tantos hackathons, me dio tanta experiencia para poder resolver un montón de las preguntas que me planteaban, ¿no? Entonces el poder aprender a través del internet, de las comunidades, de los ecosistemas, es valiosísimo también, y eso no necesariamente te lo dan todas las universidades, ¿no? Así que me parece que es un buen cambio. Lieneke, con eso cerramos, si te parece, porque el tiempo es traicionero. Quería agradecerte, tomarte tiempo de tu ocupada agenda para conversar y compartir con las personas que escuchan este podcast en Semana Económica. La verdad es que me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia. No, mil gracias a ti, Pati, por la invitación y linda conversa, y cuando quieras aquí estoy disponible para conversar. Genial. Te agradezco, Pati. Al contrario, ha sido un gusto. Con esto entonces me despido, hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Hasta el próximo episodio.